Muy buenas masitas, galletitas y galletines a un nuevo video acá en la galleta de Sísifo. Nos encontramos en un especial 18ero, fiestas patria acá en Chile. Y como especial 18ero, el día de hoy y los capítulos que vienen a continuación van a tratar de analizar éticamente a uno de los personajes favoritos de Cazador X. El mío por lo menos, mi personaje favorito. Me refiero a Killua. Killua, al igual que todos los personajes que están acá en Dignos de Análisis, son estos personajes que no basta con un solo video para poder entender la complejidad ética del personaje. Es por eso que en esta ocasión voy a dedicarle varios capítulos, no sé cuánto, una cantidad indeterminada de capítulos, a explicar el desarrollo ético que tiene Killua. Porque Killua pasa por varias fases en su disposición ética, pasa por varias reflexiones éticas, reflexiones morales respecto a su conducta, y creo que es interesante que analicemos cada una de ellas y de qué modo este personaje va creciendo y se va desarrollando a lo largo de la trama de Cazador X. Así que el Killua va a ser el próximo personaje a analizar y van a ser una seguidilla de capítulos en donde vamos a estar hablando sobre cómo es que evoluciona este personaje en sentido ético, dónde inicia y dónde termina este personaje. Killua debe ser uno de los personajes más complejos de Cazador X, al menos en lo que se refiere a su ética, y esto debido a que es un personaje bien completo, tiene una trama, un desarrollo, una infancia bien cruel, que se deja ver en varias oportunidades a lo largo de la serie. Viene de una familia de asesinos, se le enseñó a asesinar, tiene de cierto modo un cierto desprecio hacia la vida, o más que desprecio, no tiene ningún valor hacia la vida, ni hacia ningún tipo de vínculo, ni la amistad, ni la familia. Entonces estamos ante un personaje que en principio podríamos decir, y esto voy a dejarlo como una postulado, como una hipótesis y algo que se va a empezar a hablar durante toda el video y los videos posteriores, y es que Killua es un nihilista moral. Vamos a catalogarlo de ese modo para poder hacer este análisis. Entonces, dentro de esta lógica de que Killua es un nihilista moral, vamos a ir viendo cómo es que este nihilista moral va adquiriendo ciertos valores y los va adquiriendo en momentos clave de la trama, y que en cierto modo esa adquisición de valores es la que permite que la trama se siga desarrollando. Entonces, partamos de la base de que Killua es un nihilista moral, y ahora vamos a explicar, bueno, en qué consiste esto de ser un nihilista moral. Partamos de la base de que el concepto nihilismo moral se compone de dos palabras latinas. El primero, nihil, que significa nada en latín, y el segundo, moralis, que significa costumbre o carácter. Entonces, en principio, al menos etimológicamente hablando, podríamos decir que el nihilismo moral es las costumbres de la nada, es decir, aquel que o aquella persona que tiene como costumbre valórica la nada. Palabras más simples, no tiene valores. Nihilismo moral se puede entender desde la base de que pareciera ser que todos tenemos un conjunto de valores, es decir, cosas que consideramos correctas o incorrectas que guían nuestra vida. El nihilismo moral plantea o postula la idea de que nosotros no tenemos ningún principio valórico ni moral. No hay nada que consideremos bueno ni malo de por sí. En ese sentido se parece un poquito al relativismo moral, salvo que el relativismo moral sí considera que hay cosas buenas y malas, dependiendo de la conveniencia de cada uno, mientras que el nihilismo moral dice que no existen valores ni positivos ni negativos. Nada es ni positivo ni negativo. Entonces, dentro de esa lógica, podríamos decir que Killua es una persona que carece de valores. Porque, como dije anteriormente, no es que desprecie la vida, no es que desprecie la muerte, sino que es su trabajo. Pareciera ser que en ciertos momentos de la trama se ve que él siente placer al matar gente, pero incluso ese placer podríamos decir que no es propio de un valor hedonista, como lo es en el caso de Hisoka, que él mata por placer. No, pareciera ser que dentro de esta lógica de nihilismo moral, Killua intenta encontrar en ciertas acciones que él realiza placer, a pesar de que no tiene ningún valor de por sí. Dentro del contexto de un asesino, la vida y la muerte son para él un oficio, no son algo de lo cual tendríamos que preocuparnos en demasía. Entonces, partamos de esa base. Killua carece de valores intrínsecos, carece de nociones de lo que es bueno y malo, y en gran medida guía, al menos al principio de su personaje, se guía por el aprendizaje y las enseñanzas de su familia, que tienen que ver con sobrevivir, que tiene que ver con aprovechar la oportunidad correcta, que tiene que ver con siempre velar por el bienestar propio, que en cierto modo ahí uno podría decir que ahí uno establece valores.
pero esos valores no son suyos. Esos valores fueron dados a él. En ese sentido, él es un nihilista moral. Él no ha creado, él no ha reafirmado ningún valor, sino que se deja llevar por lo que su familia le ha dicho hasta el momento. Con el fin de esclarecer más este concepto de nihilismo moral, me gustaría aplicar una metáfora que ocupa Nietzsche en su libro Así habló Zaratustra, que se refiere justo a este proceso por el que vive Kilua de desarrollo moral. Según Nietzsche, el ser humano tiene que pasar por 3 transformaciones. Su espíritu pasa por 3 transformaciones. Nacemos siendo camellos, luego debiésemos convertirnos en león y por último llegar a ser niños. Paso a explicar esto en palabras muy simples y muy breves, porque esto igual lo vamos a trabajar a lo largo de todos los capítulos que se hablen de Kilua. Nosotros nacemos siendo camellos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro espíritu soporta el peso del entorno. El camello se entiende como un animal que soporta, un animal de carga, un animal que se encarga de llevar a los pasajeros, y no solamente eso, sino que los lleva por el desierto. Es decir, en principio el camello sería este animal de carga que se encarga de soportar el peso de todo lo que viene de afuera. La gente que se sube encima, el equipaje, el sol abrasador que está todo el tiempo sobre su cabeza. Es así nacemos todos, según Nietzsche. Entonces, en el caso de Kilua sería un camello en todo su esplendor. Él nace y a él le afecta, él cae el peso sobre sus hombros, el de ser un asesino. En varios momentos de la serie se habla de qué modo Kilua es el erudito de la familia, es un virtuoso, y tienen grandes expectativas de Kilua. Entonces, ese es el camello. Y según Nietzsche nos pasa a todos. Todos los seres humanos nacemos siendo camellos. Y eso es lo que pasa con Kilua, ¿no? Kilua es este personaje que nace siendo un personaje lleno de expectativas, siendo un asesino connotado, se le implantan valores, o sea, tiene un gran peso sobre sus hombros. ¿Qué pasa con este personaje? Kilua, ¿qué es lo que busca? Al igual como establece Nietzsche, busca convertirse en león. ¿Qué es el león para Nietzsche? Para Nietzsche el león es el momento del espíritu en donde uno se revela. Supone que el camello solo soporta, mientras que el león lucha. ¿Contra qué lucha el león? Contra el sol. Según Nietzsche, todo esto es metafórico, entonces según Nietzsche, cuando el camello se convierte en león, el león tiene que hacer la gran tarea de luchar contra el sol. Es decir, en fondo luchar contra aquello que acompleja al camello, contra el peso del camello. Y eso es básicamente gran parte de la trama de Cazador X, consiste en este momento en donde este personaje, que no tiene valores, que carga con el peso de los valores que fueron instaurados a él, con el peso de ser virtuoso, con el peso de muchas cosas, quiere hacerse cargo de su propia vida. El problema reside en que quiere hacerse cargo de su propia vida, es decir, quiere convertirse en león, pero no sabe, no tiene nada a qué aferrarse. De hecho, Nietzsche también dice algo interesante, ¿no? La idea de el león solo sabe luchar. El único que hace el león es luchar contra. El león lucha contra el sol. Y por último, supuestamente, una vez que el león le gana al sol, se convierte en niño y juega en las ruinas que dejó la pelea. Entonces, si se fijan, gran parte del análisis que vamos a hacer de Kilua tiene mucho que ver con esto. Un personaje que es un camello, que soporta el peso de los valores de su familia, que él no tiene ningún valor de por sí, no tiene valor por la vida, ni por la muerte, ni nada en general, solo por su propia existencia. Igual que un camello, se encarga de caminar por el desierto, varado, sin sentido, y vemos cómo él busca transitar hacia ser un león, que lucha constantemente contra las obligaciones que se le imponen, contra esta idea de ser asesino, contra esta idea de matar. Y gran parte del entramado ético de Kilua y gran parte del valor, creo yo, que tiene este personaje es que logramos ver de qué manera Kilua logra llegar a un proceso de transformación del espíritu y lo hace de manera muy integral. Y lo que vamos a ver en estos próximos capítulos es de qué modo lo hace. Y si es que al final logra o no llegar al niño. Habiendo hecho las aclaraciones correspondientes, es tiempo ya de que empecemos a hablar de Kilua. Este personaje protagonista de Cazador X, que parte de un modo bien particular, creo que una buena forma de presentar a un personaje como Kilua, y es desde la lógica de que pareciera ser que está un poco descolocado, como que sale un poco de la norma. No solamente porque, Kilua es un niño, sino porque cuando aparece por primera vez, aparece con su patineta, en una competencia donde todo el mundo está corriendo. De hecho, Leorio se lo hace dar cuenta, ¿no? De que, ¿qué haces en tu patineta? Se supone que esto es una carrera, es un ejercicio de resistencia, supuestamente. Entonces parte ya la trama, o parte ya la idea de que Kilua es un personaje diferente, es un personaje que no vive en el mismo mundo que viven todos los demás.
no solo desde la presencia que impone, sino desde ya la lógica misma de las relaciones cotidianas. O sea, en un mundo donde todo el mundo está corriendo, en una competencia donde todos están trotando, el único que está con patineta y pareciera ser que no se lo cuestiona. Entonces ahí ya empezamos a entender en qué sentido el tema de los valores, ¿no? En qué sentido este personaje aparentemente nace o no tiene los valores necesarios como para vivir en comunidad. Bueno, después de la escena de Leorio con Killua, Gon se presenta, le pregunta a Killua cuál es su nombre, su edad, etc. Parece ser que hay harta cordialidad y en principio pareciera ser que Killua es solamente un personaje diferente, no un personaje que no tenga ningún valor, sino que simplemente es diferente. No obstante, más adelante, un poquito después, como unos 5 minutos después, muestra una escena bien interesante que es cuando Leorio empieza a cansarse. Y Leorio dice que no puede más, que no puede seguir continuando con la carrera. Y en un momento Gon dice, bueno, que va a esperar a Leorio para que continúe caminando. Pero aquí viene lo interesante, y es que Killua se ve un poco complicado. Dice como, bueno, pero ¿para qué lo vamos a esperar si ya se rindió? ¿Para qué vamos a estar gastando tiempo en alguien que no merece la pena si no va a seguir haciendo la competencia? Entonces ahí uno empieza ya a establecer el principio fundamental del proceso ético que tiene Killua. En principio pareciera ser que Killua no es solamente una persona que no le interesa a los demás en el sentido de que, bueno, si todos estamos trotando y yo estoy en patineta da lo mismo, sino que además pareciera ser que tiene esta lógica de no cooperación o no poder velar por el interés de alguien más, no poder velar por el bienestar de alguien más. Al menos en principio, todo esto está hablando de en principio. Más adelante, por lo menos la versión del 90 y tanto, va a ayudar a Leorio y todo eso, pero pareciera ser que esa es la idea del camello que lucha, ¿no? Está este personaje que tiene unos valores muy instaurados, como la idea de, bueno, no tienes por qué preocuparte por alguien más. Sin embargo, lucha con ellos y termina después ayudando, o más que nada gracias a Gon, porque Gon es cierto modo el que moviliza el pensamiento de Killua en gran momento de la trama. Y lo interesante de todo esto es que evidentemente Killua tiene que estar luchando constantemente con eso, con esa presión, con esos valores que ya están instaurados que le dicen no tengo por qué preocuparme por otra persona, pero aún así voy a ir a ayudar porque, bueno, ¿por qué no? ¿Qué pierdo con todo esto? Sí, total puede ser divertido, ¿no? Eso por lo menos es la justificación inicial y ya luego se va entramando más y más y más hacia una preocupación genuina. Y eso fue todo por el video del día de hoy. Es un video más filosófico, establecimos el principio de nihilismo moral, la idea de que Killua es un nihilista moral, que también es un camello porque carga con el peso y las expectativas de su familia, y vimos cómo se nos presenta este personaje como un personaje diferente, distinto, con ciertos valores un poquito desviados si se desea, y la idea es que ya en los próximos capítulos vayamos analizando paso a paso cómo es que va desarrollando una ética y desarrollando una moral con principios establecidos y con principios valóricos bien potentes. Cómo pasamos de un personaje que no tiene ningún valor a la vida con un personaje que ya empieza a valorar la vida. Y hay momentos clave en la trama de Cazador X que demuestran cómo eso ocurre y es interesante que los repasemos. Si el video le gustó, denle like, suscríbase. No sé con qué frecuencia voy a subir estos videos, espero que sea con una frecuencia más o menos elevada, pasar no más de una semana entre un video y otro, pero ahí ya depende de mis habilidades para editar más que nada. Lo que más me toma tiempo es editar los videos, más que la parte hablada. Si el video le gustó, ya sabes, suscríbase y nos vemos en la próxima. Chao, chao.